bien, queridos amigos, qué alegría es estar de nuevo compartiendo acá en Cábala del el reino con cada uno de ustedes, luego que con Ethel tuvimos el privilegio de andar por la tierra de Sefarad, en un viaje, como ustedes ya conocen, que el profesor Sadán, maestro de Cábala, organizó, que lo tituló Viaje al corazón de Sefarad. Quizás con eso quiero comenzar ahorita. Primero, no sé cuántos de ustedes ya conocían la historia de España. La manera como se le conoce a España en el lenguaje bíblico, en el lenguaje místico, es como la tierra de Sefarad. Y ya aquí se encuentra un profundo secreto. ¿Por qué razón? Si nosotros venimos y permutamos las letras, las consonantes hebreas de la palabra Sefarad, lo que obtenemos es la palabra pardes. Imagínense eso. Sefarad permutado es pardes. Alguien puede decir, pero no escucho la P. Lo que pasa es que en sefarad es una P suave y en pardes, ¿ok? La P ya suena duro con el puntito que lleva ahí adentro. Lo vuelvo a repetir. Uno de los grandes misterios del país llamado España es que los místicos le llaman sefarad. Y si permutamos sefarad, ustedes ya conocen, la mayoría de ustedes ya ha estudiado cábala con nosotros, que si cambiamos o alteramos el orden de la palabra sefarad, vamos a obtener la palabra pardes. De modo que sefarad es un paraíso. Sefarad, España, es un huerto. Es un huerto y es un paraíso para quienes fueron brillantes cabalistas. En España lo que hubo es un movimiento en la época medieval fortísimo en mística. A tal punto España era cuna de grandes cabalistas que hubo grandes místicos como el gran místico Isaac de Acre o Isaac de Acre. Acre es una región situada por Haifa y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Israel. En Israel hay un precioso puerto marítimo, Haifa. De hecho, modernamente se encuentra en los jardines de la fe Bahá'í, pero en los tiempos bíblicos se encontraba la ciudad de Acre. Aquí hubo un brillante místico llamado Isaac. Por eso les decían Isaac de Acre, el cual, muy similar a la historia de Pablo, que desde pequeño tenía grandes dotes para la Torá, tenía grandes dotes para la ley oral y también para la ley escrita. Por lo tanto, el maestro dijo, yo a este chico no le puedo enseñar porque me supera por mucho. También tipo al estilo Yeshua, Jesús de Nazaret, que a los 12 años ya estaba en el templo en medio de los grandes doctores discutiendo los grandes temas de la cábala, de la mística, de la Torá, haciendo preguntas de alta potencia. Por lo tanto, Isaac de Aco pasó a estudiar con el rabino Shlomo Petit, gran místico, potente maestro de Torah oral, de Torah escrito, siempre ahí en Aco. Pero era tan, pero tan brillante que lo tenían que mandar a donde estaba la meca de la cábala. La meca de la cábala, por así llamarlo, en ese tiempo es muy interesante. Estamos hablando del siglo XII, ¿ok? Siglo XII, siglo de oro en la cábala de Hispania, en la cábala de Sefarad. Y tal como dijo por ahí Luis, la verdad que si no es por Matías y Esteban, no volvemos aquí. Nos hubiéramos quedado en Sefarad estudiando cábala. A Aco, Isaac de Aco, lo enviaron a estudiar con la crema innata. ¿Y a dónde estaba la crema innata? ¿A dónde estaban las universidades, por así decir, de la cábala? Estaban en Hispania, estaban en España, estaban en la península de Iberia, la península ibérica, estaban en la región de Sefarad, en el Pardés, en el huerto místico del Edén. Por alguna razón que el cielo quiso, España fue una región de muy alta vibración energética. Así que hoy conocemos el por qué este Fernando Clemente es tan potente, ¿no? Ajá, claro. Fernando, abrazos. Hoy ya sabemos por qué eres tan potente. Vives en una región demasiado fuerte en términos de vibración energética, al igual que nuestra querida Inma, okay, a quien mandamos un tremendo abrazo. A Inma, viven en una región privilegiada, y también a Mariana,
allá en Bilbao, un par de alumnos de España que nos siguen desde el viejo continente. Qué privilegio vivir en una tierra que en la época medieval fue el Pardés. Sefarad es Pardés, permutado. El paraíso místico. Y una de las grandes escuelas de Cábala florece en Cataluña. Y es interesante porque en Cataluña, Asriel de Girona, que es de quien quiero hablar y no sé cuánto voy a poder hablar hoy en esta breve clase, fue alguien que se caracterizó por ser un divulgador de la mística hebrea, ¿no? Al estilo de los grandes divulgadores de hoy en día que nos gusta salir en redes sociales hablando de Cábala. Recuerden ustedes que no mucho místico le gustaba revelar los secretos de la Cábala, pero a Asriel de Girona se le daba bien revelar los secretos de la Cábala. Asriel de Girona estudió con Isaac el Ciego. Y es interesante porque Isaac el Ciego proviene de Francia, de la región de la Provenza. En la Provenza también hay un movimiento muy fuerte de mística, hay un movimiento muy fuerte, pero muy fuerte de cábala. Esto es tema también, no para una clase, este sería un tema de un curso entero, la historia de cómo florece la cábala en la Provenza. Isaac el ciego es interesante. De ciego no tenía nada, porque este tipo miraba más que cualquier persona que tuviera sus dos ojos. Isaac el ciego era ciego, pero veía. Y tristemente hay muchas personas que tenemos ojos, pero no vemos. Isaac el ciego es un místico de alto vuelo, que entre sus filas cuenta con varios alumnos y uno de ellos es Asriel de Girona, quien en territorio gerundense se le da bien ser divulgador de cábala. De hecho, Isaac el Ciego no miraba bien que su alumno Asriel de Girona, al igual que Ezra de Girona, divulgaran tanto la cábala. No le cayó muy, pero muy en gracia. Así que él no era de la opinión de que había que divulgar, pero sus discípulos eran de la opinión que había que divulgar la mística hebrea. Isaac el ciego era tan, pero tan potente que él no había aprendido cábala de ningún humano, lo cual me suena muy interesante. ¿Recuerda usted, Ethel? Hace poco estuvimos hablando de un místico que dijo que lo que yo sé no me lo reveló carne ni sangre. ¿Quién fue? Claro, San Pablo de Tarso. San Pablo de Tarso. De hecho, ustedes saben que estamos dando ahorita un curso de Pablo y la cábala en la escuela del doctor Mario Sabán. Y una de las cosas interesantes de este místico es que él afirma que lo que él recibió no fue de carne y sangre. De la misma manera, Isaac, el ciego, y esto es lo bonito de estudiar la mística y leer también la Biblia como notas místicas, el Nuevo Testamento, como notas místicas al pie de la Torá, porque uno se va dando cuenta que San Pedro, San Juan, ¿no? San Mateo, todos ellos son místicos de alto nivel. Isaac, el ciego, se decía de que no había estudiado con ningún maestro. Él había recibido la revelación directamente cuando su alma se elevaba a la academia de Elías. Elías directamente le reveló todos los misterios de la Kabbalah a Isaac el ciego. Isaac el ciego contó entre sus filas con un gran discípulo, Asriel de Girón. Es por esa razón que en redes sociales colgué una foto cuando encontré el libro de Asriel de Girona, ahí en Girona, en el pueblo de Girona, encontré los grandes secretos de la mística de los cuales hablaba Asriel, de los cuales hoy voy a revelar solamente uno. Muy interesante que también con este par de místicos, en los cuales también no solamente influyó Isaac el Ciego, en la tabla de Girona, estuvo Ezra de Girona, Asriel de Girona, Nachmanides de Girona, entre ellos también hubo grandes discípulos como Joseph Gicatilla. Gicatilla se mudó a la región de Castilla, Toledo, Segovia, y Gicatilla era tan, pero tan fuerte, tan brillante, tan mágico, tan valiente, tan genio, que junto a Moisés León de Guadalajara, por cierto, Guadalajara no solamente queda en México, también en Madrid, cerca está una región que se llama Guadalajara, Moisés León de Guadalajara, junto con Joseph y Catilla, le dan forma con las ideas de Girona, con ideas que también provienen de la Provenza, de Francia, con ideas que también ha recibido directamente de Elías Isaac el Ciego. Ellos vienen y arman lo que se conoce como el Zohar. Siento desilusionar a muchos que creen que el Zohar fue revelado en una cueva a Shimon Bar Yochai. El Zohar, de acuerdo a las investigaciones últimas de Moshe Idel y también de acuerdo a lo poco que pudimos investigar
en nuestro paso por la tierra de España, por la tierra de Sefarad, lo que sucede es que el Zohar se dice, que es la leyenda, es la Haggadah, para quienes de entre ustedes ya saben cómo funciona la Haggadah judía, es en la leyenda judía, en el mito judío, que el Zohar se le viene bien ser escrito en una cueva por el famoso mítico, la figura mítica, la figura histórica, si tú le quieres decir también así, de Shimon Bar Yochai. Pero en verdad, los grandes investigadores como es Moshe Idel van a afirmar que es imposible que el Zohar lo haya escrito Shimon Bar Yochai, sino que se escribe en el medioevo, en Toledo, en Segovia, Guadalajara, en la región de Castilla. Y quienes lo escriben, entre ellos está Joseph de Guicatía y está también Moisés León de Guadalajara, quienes a su vez tienen discípulos, y entre ellos aparece quien fue el maestro de Isaac Luria. Imagínense esto. La influencia que tiene Luria, y es algo que lo vamos a poder ver en el curso en el cual vamos a formar maestros, ¿ok? Porque es interesante ver que Luria tampoco saca sus ideas de la nada. Toda la doctrina luriánica se apoya en las enseñanzas que han descendido desde Isaac el Ciego, pasando por Asriel de Girona, pasando por Nachmanides, pasando por Joseph Gicatilla, recibiendo ahí también tradición de Moisés León de Guadalajara, enseñándole a quien fue el maestro de Isaac Luria. Y por eso cuando en Isaac Luria vemos desarrollar toda la cábala luriánica y de repente comenzamos a estudiar la cábala gerundense, vamos a ver las grandes similitudes que hay. Lo que sucede es que Luria va a elevar las ideas de los cabalistas de Girona a un nivel todavía superior. La cábala de Castilla se caracterizaba incluso por revelar más secretos que la cábala de Girona. De hecho, con Ethel sí pudimos aprender mucho en este viaje, y algo de lo que pudimos constatar es que en verdad Sefarad era un paraíso místico. Pues bien, vamos a volver ahorita con un cabalista grande de entre los hijos de Israel que nace en la diáspora, quien es Asriel de Girona. Y quiero revelar un par de secretos en esta clase. Uno de los grandes secretos de Asriel de Girona es que fue de los cabalistas que comenzaron a intuir lo que había del otro lado, o lo que había en el Olam Jabá, en el mundo futuro. Fue de los primeros místicos que comenzaron a relacionar las sefirot con las partes del cuerpo. Fue de los primeros cabalistas que se atrevieron a vincular o a hacer corresponder nombres divinos a cada sefirot, al punto que entre estos discípulos que aparece Joseph Gicatilla, es él quien logra poner los nombres divinos a las sefirot en el universo de Atzilut. ¿Quién pone yo estoy siendo el que estoy siendo, Eye, Asher, Eye? Es Gicatilla. ¿Quién es el que se atreve a poner o a vincular los nombres divinos a cada sefirá en el universo de la mansión? Joseph Gicatilla. ¿Por qué? Porque entre sus maestros, los gerundenses, ha habido místicos que comenzaron a explorar los caminos que había entre correspondencia o interrelación entre los nombres divinos y las sefirot, los nombres divinos y las partes del cuerpo. La cábala de Asriel de Girón es una cábala cosmogónica. Y como ustedes ya saben, es importante la cosmogonía porque cuando entendemos el funcionamiento del universo, es que también entendemos el funcionamiento de nuestra alma. Si nosotros no entendemos el funcionamiento del universo, tampoco vamos a poder entender cómo funciona nuestra alma, porque nuestra alma es un fractal pequeño, una miniatura de lo que es el universo. Así como pasa en el universo, así como las energías se mueven en el universo, las mismas energías se mueven dentro de nosotros. Los gerundenses salen con esta brillante idea, que Yasriel conoce esta brillante idea, y es que todo está en todos. San Pablo también ya lo había dicho varios siglos atrás, cuando en 1 Corintios 15, él se atreve a decir que luego de que el Mesías cósmico entregue el reino al Dios y Padre, él será todo en todos.
La misma idea, entonces, no es que se la inventan, así como nadie se ha inventado el café caliente o el chocolate caliente, no se lo inventan los gerundenses, a lo mejor ellos también la reciben, se conectan con la misma Wi-Fi, con la misma nube con la cual estaba conectado Pablo y bajan, hacen descender la misma información y salen con la brillante idea o renuevan la misma idea o la vuelven a poner de moda, que todo está en todos. Asriel de Girona llega a decir, acá la redención consiste en que vuelva a haber una armonía sefirot. De alguna manera, estos cabalistas deducen que las sefirot, y claro, ellos ponen las sefirot como atributos divinos, como puentes entre lo infinito y lo finito, como instrumentos de la causa de las causas de la Ein Sof, por medio de las cuales, no voy a decir se autocontrajo, porque en este punto histórico también sucede algo interesante. Todavía el concepto del Tzim Tzum no existe. La genialidad de los Tzimtzumim se lo debemos a Isaac Luria. En este momento lo que se dice es que del Ein Sof emanan las dimensiones, emanan las sefirot. De modo que las sefirot son como ese puente, esos atributos divinos emanados desde el infinito, los cuales progresivamente dan lugar a la materia. De la unidad a la multiplicidad. Ustedes ya han escuchado esas ideas en las clases de Cábala, ya sea con nosotros o con cualquier maestro más de Cábala. Estas ideas se las debemos a los místicos de Girona. Para Serriel, las sefirot no eran autónomas, dependían del infinito, y lo que se necesitaba es que las sefirot, claro, cobraran conciencia de su mismo origen. Porque al entrar al espacio-tiempo, las sefirot de alguna manera se podían creer independientes, porque cada sefirá, a pesar de tener un camino de conexión única con el infinito, las sefirot forman parte de una misma sustancia. Para Siriel, la clave de la redención estaba entonces en volver a una armonía cosmogónica sefirot. Ustedes también han escuchado esa propuesta en el Nuevo Testamento, que no es más que notas místicas al pie de la Torah, cuando Pablo habla de la gran armonía universal, de que en Cristo, entiéndase Cristo, no solamente como un estado de conciencia muy elevada, sino también como un concepto unitivo que Pablo va a decir, en él se está uniendo o se está reconciliando los cielos y la tierra, el sabio con el indocto, el libre con el esclavo, el hombre con la mujer. ¿Qué es eso? Es la armonía en los mundos inferiores de lo que sucede en la armonía de los mundos superiores, en los cuales para Azriel era muy clave que las sefirot volvieran a sentirse una sola cosa, o reconocer su origen común. Otro de los secretos de la cábala de Girona es que Azriel creía también fervientemente en que debía de haber una unificación del nombre divino. Ya la mayoría de ustedes también conoce que el nombre divino Yod Hei Vav Hei no es más que una fórmula que esconde el secreto de la unidad indivisible de todas las cosas. El místico que llega a conocer el nombre divino, el místico que alcanza la unidad del nombre divino, llega a comprender poco la unidad indivisible de todas las cosas. Para Sriel, la redención no solamente iba a llegar cuando entre las sefirot hubiera armonía cosmogónica, sino que también la redención iba a llegar, fíjense bien, cuando pudiéramos unir el nombre de Dios escrito y el nombre de Dios pronunciado. Lo quiero volver a repetir. Este es uno de los secretos más ocultos de la cábala de Girón. La redención iba a llegar cuando volviéramos a unir el nombre escrito de Dios con el nombre que se pronuncia de Dios. No es ningún secreto. Yo creo que la mayoría de ustedes no desconoce que desde que el templo dejó de existir, por así decir, ya el nombre de Dios no se podía pronunciar.
mucho menos en el exilio. Cuando Israel iba al exilio, el nombre de Dios no se pronunciaba en el exilio porque se consideraba inapropiado pronunciar el nombre de Dios en el exilio. Los gerundenses iban a decir entonces que la venida del Mesías o la época mesiánica iba a consistir en que otra vez vamos a unificar la pronunciación del nombre de Dios con la manera en cómo se escribe. Gran secreto. Voy con el otro secreto, que me parece muy, muy interesante. Lo voy a diagramar por aquí. Para Sriel era muy importante lo de las emanaciones. Avíseme, Ethel, si se logra ver bien. Para él, del infinito, ¿se ve? Del infinito o dentro del infinito, había lugar para la existencia de la primera sefirá, la cual conocemos como Keter, o la altura suprema. La altura suprema es otro de los nombres con el cual se le conoce a Keter. De hecho, los cabalistas de Girona, muchos de ellos le van a llamar, se van a referir a Keter como la altura suprema o la altura más elevada, la cual emana, muy bien, emana del infinito. Está dentro del infinito. Está indivisiblemente, ¿okay?, unida al Ein Sof. De Keter surge otra emanación, la cual ustedes ya conocen, que es la dimensión de la Jokma. Los cabalistas de Girona, cada vez que se van a referir a la dimensión de Keter, que de la primera sefirá emanan las demás, ellos ya tienen en mente o ya presuponen que Keter está en el infinito. Es decir, de alguna manera, voy a ocupar este término, lo ocupan como un sinónimo. De Keter emana entonces Jokma. Y en Jokma, brillantemente, la asocian con el nombre o con la potencia Ya. Si eres lector de la Biblia, me recuerda este cómo el libro de los Salmos le llama a veces a Dios. Como ya. Correcto, alaben a Ya. Ya. Se dice que con sabiduría, en Isaías capítulo 26, 14, se dice que ya formó los mundos. Y cuando se dice que ya formó los mundos, que la sabiduría es el principio del cual emanará después el entendimiento. Se dice entonces que en ya, en este nivel de potencia energética, se encuentran los 32 canales que conectan todo el árbol de la vida. Y esto sí lo quiero explicar muy bien, porque me parece una de las cosas más ocultas que revela la mística de Girona. Porque vuelvo a repetir, en el pensamiento místico de los gerundenses era muy importante conocer el nombre divino, conocer qué efectuaba el nombre divino, conocer las energías, los poderes, las fuerzas de indiferenciación que se mueven al pronunciar el nombre sagrado, no solamente de 4 letras. Ahorita solo estamos agarrando 2 consonantes del nombre y nos estamos dando cuenta que es con ya, lo vamos a escribir por aquí en hebreo, con una yod y con una hei, que Dios crea. Es más, cuando Asriel va a analizar un libro muy oscuro, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que no sé cuántos de ustedes lo han podido leer o lo tienen por allí o lo pueden descargar de internet, porque creo que ese libro es de descarga gratuita. Ustedes van a recordar cómo el Sefer Yetzirah dice, con 32 senderos prodigiosos esculpió ya. Lo vuelvo a repetir, con 32 senderos prodigiosos esculpió ya. Ahí comienza el Sefer Yetzirah, la Mishnah 1, capítulo 1 del Sefer Yetzirah,
Mishnah 1, con 32 senderos prodigiosos esculpió ya. ¿Ok? ¿Y qué esculpe ya? Esculpe, es decir, realiza, hace todo lo visible, todo lo invisible, los mundos de arriba y los mundos de abajo. Los místicos de Girona van a hacer lo siguiente. Pero ¿cómo es que los 32 senderos se ocultan en el nombre ya? Porque si tomamos la Yod, todos sabemos que la Yod vale 10 y que la Hei vale 5. ¿Cuánto es 10 más 5? Es 15. Muy bien. Los místicos se preguntaban, cuando sus maestros les decían y les revelaban estos secretos, ¿cómo es posible que en Ya, cuyo valor numérico da 15, cómo es posible que se llegue a decir en el Sefer Yetzirah que es con Ya que se esculpió o que dentro de él se encuentran los 32 senderos prodigiosos con los cuales Ya esculpe? Llegan a la siguiente conclusión, porque esto los místicos también es muy importante conocerlo, que los alumnos de los sabios, cuando el sabio le entregaba una enseñanza, el sabio también dejaba cierto grado de misterio para que su alumno se quebrara la cabeza, y eso es cábala, no decirle todas las cosas al alumno, sino que el alumno investigue, se quiebre la cabeza, medite, reflexione, investigue de alguna manera, permute letras para poder encontrar lo que su maestro crípticamente les ha podido comunicar, ya sea a través de una Haggadah, de un cuento, de una leyenda, de un mito o de una enseñanza que a veces parece directa. Pero en verdad todo maestro siempre que revela algo, cuando revela algo un maestro de Cábala, por regla general siempre te va a ocultar dos cosas. Los místicos entonces, los alumnos de Girona llegan a la siguiente conclusión, entre ellos también Azriel. Ellos van a decir lo siguiente, lo que sucede, y aparece también en esta discusión Isaac de Aco. Recuerden que al principio les hablé de Isaac de Aco, quien de Aco era tan brillante que termina estudiando con los místicos de Girona. Van a decir, lo que sucede es que Yod-Hei o Ya, para crear los mundos, con Yod-Hei se crean los mundos de arriba, o el mundo futuro, o el Olam Jabá. Y si permutamos y ponemos primero la G y luego la Yod, que por cierto, Hey, Yod es otro nombre divino. Y permítame solo beber algo. Es otro nombre divino que a veces también, si tú eres muy perspicaz, si tú eres muy perspicaz, si tú eres muy investigador, te darás cuenta que a veces ciertas traducciones de la Biblia, entre ellas la corriente sefardita, es interesante, la corriente de Hispania, la corriente de España, la corriente sefardita. ¿Qué es lo que hace cuando aparece el nombre divino Yod Hei Vav Hei en ciertos pasajes? Lo que hacen es que ellos no escriben YHVH, Yod Hei Vav Hei. Lo que ellos hacen es escribir Hei Yod. Un ejemplo de esto se encuentra en la Parashat que este día se lee. Cuando se hace referencia al tetragrama, si no me equivoco, en Éxodo 33, no tengo el versículo a la mano ahorita, cuando uno lo lee, uno dice, pero ¿por qué no ponen Yod, Hei, Vav, Hei? Sino, ¿por qué ponen Hei, Yod? Ponen Hei, Yod porque en esta permutación se encuentran los otros 15 o la otra potencia 15 con la cual la sabiduría, ¿ok? Hokma, que equivale al nombre divino de Yah, ha creado los mundos de arriba y los mundos de abajo, o el mundo futuro y el mundo presente. Claro, alguien puede decir, pero aquí todavía hace falta dos más. ¿De dónde sacan dos más? Isaac de Aco penetra más en los misterios. Recuerden, este es un chico que de Aco ha venido a terminar estudiando en Girona, al igual que Pablo. Nace en Tarso de Cilicia, pero es tan brillante que termina estudiando en Jerusalén. Se gana una beca en Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel. De la misma manera, Isaac de Aco se gana una beca porque es tan brillante y termina estudiando en Girona. Si alguien dice, pero ¿por qué es tan brillante Isaac de Aco? Porque Aco descubre dónde quedan los dos de la potencia que hace falta para crear los mundos de arriba y los mundos de abajo. ¿A dónde se encuentra? Él dice, añadamos uno por Yod Hei y añadamos otro uno por Hei Yod, que no es más que una permutación, es a la inversa. Entonces de ahí obtiene el 2 que le faltaba, 32. De modo que se llega a la conclusión
que es en Ya, es en el nombre divino Ya, escrito como se debe de escribir, pero a la vez escrito a la inversa, al revés, que llegamos a descifrar que los 32 canales que conectan todo el árbol de la vida, llegamos a tener acceso a ellos y más que tener acceso a ellos, llegamos a entender que son uno cuando penetramos en el misterio del nombre divino Ya. Y quiero cerrar con lo siguiente y dejar un par de minutos para preguntas y para respuestas. Esto tiene un montón de implicaciones prácticas. ¿Por qué razón? Porque los místicos de Girona van a decir, pero el texto no dice qué mundo se creó primero, si el mundo futuro o el mundo presente. El texto solamente se dice que se crearon mundos en el Sefer Yetzirah con los 32 senderos prodigiosos, se esculpe, ya esculpe, ¿okay? Ellos dicen entonces, ¿cuál se crea primero? No sabemos si se crea primero el mundo venidero o este mundo. Síganme con esta idea, porque es una idea revolucionaria. Ellos todavía no llegan a la conclusión de que hay una simultaneidad, o si ya lo conocen, no lo expresan, sino que se preguntan, ¿pero qué se crea primero? ¿El mundo del futuro o el mundo presente? Bueno, van a decir, si el nombre lo escribimos como Ya, Yod, Hei, pues se crea primero el mundo futuro. Y si el nombre lo escribimos Hei, Yod, pues entonces resulta ser que se crea primero este mundo. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestro diario vivir? Que dependiendo el nivel de conciencia que tengamos, dependiendo la vibración energética en la cual nos movamos, si nos movemos en la vibración energética, Hey, yo, nos movemos de este mundo al mundo futuro. Pero si nos movemos o alcanzamos la vibración energética, Yod, Hey, Ya, que todo lo que respire alabe allá, nos damos cuenta que es el futuro lo que se creó primero. Y el futuro es lo que nos informa a nosotros en este mundo presente. Dicho de otra manera, las cosas que tú haces hoy es porque tu yo futuro, encerrado en Yod Hey, te está diciendo, haz eso. ¿Por qué? Porque ese es tu destino. Muchas gracias. Muy bien, qué increíble estos secretos revelados de unificación a través del nombre divino. Realmente es algo increíble porque para eso estamos aquí en la tierra, para volver a esa unificación y llegar a ser uno. Y bueno, podemos hacerlo a través del nombre divino. Hay una preguntita por acá. Claro. Dice, ¿en qué basaron que el Zohar fue escrito en la cueva? Esa es una leyenda. Es Haggadah. Y muchas veces la Haggadah se hace para darle relevancia a algo que se quiere comunicar. ¿Y qué es lo que se quiere comunicar en este caso? Que el Zohar es un documento muy valioso. De hecho, a mí también me vendría bien decirles que San Pablo y la Cábala lo recibí escrito desde los cielos o lo recibí escrito de un místico en una cueva. ¿Por qué? Porque se va a vender mejor. ¿Okay? Muchas veces se hace con el fin de que la gente aprecie ese documento. ¿Recuerda usted el Midrash, la historieta que se hace acerca de la Septuaginta? La puede contar, porque esto ilustra la manera en por qué se dice que el Zohar fue escrito en una cueva. Claro, porque se cuenta que se necesitaba traducir la Torá. Entonces, para ello, el emperador de turno, si quieren, de Grecia, Ptolomeo, hizo llamar 72 sabios. 70. 70, ya le aumenté 2 porque... Bueno, está bien. Los sabios y los que lo iban a leer. Muy bien. Ya, es discípula de Isaac de Jacob, ¿ok? Muy bien, me gusta eso. Manda a llamar a 70 sabios de Israel y los encierra en un cuarto por separado. Y cada uno de ellos tenía la tarea de traducir del hebreo al griego la Torá. Cuando todos terminaron, la sorpresa fue que todos tenían la misma traducción. ¿Fue esto cierto? ¿Fue esto verdad? Simplemente lo que está revelando es que la Septuaginta era también una versión, aunque traducción, revelada de lo alto. Pero lo interesante de la cueva es que se le atribuye a Shimon Bar Yochai,
que era un rabino también brillante del siglo cuarto, ¿verdad? Más o menos. No, Perdón, siglo perdón, 2, siglo siglo dos, uno, siglo dos, siglo dos, siglo dos, ya el 130 y siglo dos. algo, donde él era muy brillante y por estar en contra de Roma lo excluyen o lo castigan y lo mandan a recluir 13 años a la cueva. Entonces es una manera de, dentro de esa cueva, se le inspira todo esto. Algunos creen que lo que hace Moisés de León es poner por escrito lo que Shimon Bar Yochai se le reveló en la cueva. Así es. Hay más preguntitas por acá. Dice, ¿dónde se fueron los grupos de estos mecubales cuando los expulsaron de Sefarad? Y si siguieron en grupos y los alumnos de él como Nachmanides. Sí. Sí, lo que sucede es que muchos de ellos en la expulsión de Sefarad y España pierde mucho con la expulsión de los judíos, pierde riqueza intelectual, pierde grandes médicos, pierde grandes pensadores, grandes filósofos. Por ejemplo, Maimónides, es interesante el debate si Maimónides era cabalista o no. A mi modo de ver, sí era un cabalista oculto Maimónides, filósofo, médico, experto en cálculo astronómico, un tipo muy, pero muy brillante. Él va a África, Tierra Santa, si no me equivoco, solamente un tiempo y termina siendo médico del sultán, ¿ok? Marruecos. De la misma manera, muchos místicos van para Safed, ¿no? De allí que en Safed hay una escuela potente de Cábala en la región de Galilea. Muchos van a la Tierra Santa, muchos van para Francia, muchos van para Europa del Este, ¿ok? Y hay mística también. No, sería interesante ver, documentar la historia porque muchos judíos, yo creo que ya conocen ustedes esta historia, ¿hacia qué continente van? Hacia el continente que recién va a ser descubierto por Cristóbal. Dice otra pregunta. La historia de la Septuaginta habla de 72 sabios, se redondea a 70 por practicidad. Siempre se habla de 70, así es. John Hay y Hay John son la cara de una misma moneda. Lo espiritual está en lo material y lo material en lo espiritual. Así es, así como el mundo venidero está en el mundo presente y en el mundo presente está el mundo venidero. Felicidades, ¿quién dijo eso? Frank. Así es, tal cual. Bueno, dice por acá, John Hay más 1 es igual a 1 más Hay John. Wow, una ecuación mística de unificación. La cueva también podría ser simbolismo de que el Zohar fue sacado de las profundidades del alma. Sí, sí, es parte del simbolismo y además que en cuevas a lo largo de la tradición de Israel se han escondido los grandes profetas y místicos de antaño. ¿Quién fue a una cueva y recibió en una cueva la voz de Dios? El profeta Elías. Las cuevas son poderosas en el pensamiento místico. Así que situar a Rabbi Shimon Bar Yochai en una cueva escribiendo el Zohar es algo que comunica muy bien de lo que es el libro del Zohar. Tal cual Adán es formado del polvo y también se le insupla la vida del aliento divino, así también el mundo venidero y el presente están unidos. O sea, el hombre y el nombre divino están unidos, así como los olamot también van unidos por el nombre divino. Así es. Y a esos místicos, a los Baalei Shem, a los que conocen el secreto de la unificación, es a quienes se les abre las puertas de par en par para entrar al paraíso. Así es, tal cual. Muy bien. Bueno, ya tenemos las preguntas, no hay, Ok, no hay bueno. más. Hemos terminado con ella. Hemos terminado entonces esta breve clase acerca de los secretos pero potente de Girona. Ok, esperamos que haya sido de su provecho. Yo creo que próxima semana también haremos otra transmisión y dentro de poco vamos a iniciar un programa de formación para profesores de mística y vamos a iniciar en 2 semanas. En 2 semanas, el sábado 25 de marzo, estaremos iniciando un bimestre estudiando a Rabí Abraham Abulafia. Así que, claro, los invitamos a inscribirse en este programa de formación. Dice, ciego, ¿por qué? ¿Qué significa? Me imagino que hablando de Isaac, el ciego.
Es que era ciego. Lo que significa es que era ciego, ¿ok? Pero a pesar de ser ciego, mirábamos. Es decir, es que cuando Kenneth lo explicó, no aclaró que físicamente era ciego, pero era tanta su potencia almática y visionaria que es como que no fuera ciego. Muy, 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 pero muy potente. Dice, bueno, lo volvió ciego tanta luz. Dice por aquí también, ¿por qué el nombre de Yah es asociado con Jochma? Por Isaías 26. Los místicos tienen algo y es que los místicos nunca se cansan de buscar. Y es en Isaías 26 que aparece que ya es el que formó mundos. Y por lo tanto, ya que es con la sabiduría, como ustedes conocen Proverbios, la sabiduría es lo que Dios tenía desde el principio y es por la sabiduría que Él creó. Los místicos hacen correspondencias, particularmente este gerundense llega a la conclusión de que ahí se encuentra el nombre divino, ya, Isaías 26. Si no me equivoco, Isaías 26:13, que en traducción se pierde mucho en español porque dice, señores, confíen en el Señor, porque en el Señor o en el Eterno está la fortaleza de los siglos. Eso de que en el Señor, en ya, la traducción es en ya, se encuentra la fortaleza de los siglos, es un juego de palabras en hebreo. Si tú lees hebreo, vas a poder captar que también en el Señor se encuentra la fortaleza de los siglos. Mire, si es Isaías 26:13, también se puede traducir como que el Señor se encuentra en la formación de los mundos, porque siglos es olam y mundos también es olam. La palabra para mundos es olam y la palabra para siglo también o para eternidad es olam. Ese es el Isaías 26:13. No tengo en mi traducción, oh Señor Dios nuestro, otros amos aparte de ti se han enseñado en nosotros. Bueno, sabe, lo que puede hacer es googlea ese famoso pasaje que dice, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor se encuentra la fortaleza de los siglos. Y de allí el místico va a deducir, ya que el hebreo dice, en ya se encuentra la fortaleza de los siglos, sale con la deducción de que en hebreo también se puede traducir como que el Señor forma los mundos. Muy buena pregunta, Frank. 26:4, confiad en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Y en mi versión dice, según la Septuaginta. Oigan, apareció la Septuaginta. Ajá. Esa es, cabal, está, sí. Esa es, correcto, Frank. Sí, porque en ya está la fortaleza de los siglos. Ahí tienes el versículo y es más, y al nota al pie de página dice en ya. Mi versión, okay. Sí. Porque ya dice, forma los mundos. Siglos, siglos es la misma palabra que mundos. Hola. Muy buena pregunta, Frank. Vamos a ver, tenemos otra por aquí. Hoy me han quedado en ambos lados. Okay. De repente dice, ¿qué simbolizan las cuevas para adjudicarse tantas enseñanzas de lo alto? Lugares secretos, lugares ocultos. Pues sí, estamos. Bueno, muy bien. Queridos amigos, qué placer estar aquí otra vez con toda la comunidad de Cábala del Reino. Muchos abrazos a cada uno de ustedes. Saluditos, adiós. Shalom a todos. Shabbat shalom.